Bien, vamos a hablar sobre cáncer. Recordemos que esta enfermedad es causada por un micobacterio, que es el micobacterio lepra. Ya sabemos la clasificación, sabemos que este micobacterio es un gram positivo que tiene más o menos de 5 a 8 micras de largo y de 0,3 a 0,5 de ancho. Tiene una división binaria, es un alcohol ácido resistente, igual que en el caso del micobacterio tuberculoso, y se ha asociado en zonas endémicas a algunos genes que contienen resistencia. Ahí tenemos algunos de los genes como el LPRS1, 2, 3 y 4, que van a expresar diferentes genes, ¿no?, que van a conferir cierta susceptibilidad en algunos casos y resistencia en otros. La transmisión de esta enfermedad en realidad no se sabe muy bien cómo es. Lo único que sí se sabe es que para que tenga una persona lepra tiene que tener un contacto íntimo y prolongado con la persona que tiene lepra. Por lo tanto, no es una enfermedad que se contagie fácilmente. Su tiempo mínimo debe ser de 6 meses, lo mínimo. Hay algunos que consideran un factor N de Rothenberg y el test de Mitsuda como un factor de riesgo para tener lepra, pero sin embargo, como hemos mencionado, esta infección es bastante lenta para su formación, para su duplicación y para su contagio. El 95% de la población tiene una resistencia a esta enfermedad mediada por células T. Se cree que la infección empieza con la transmisión a través de la gotita de Fluger, de persona a persona, o por secreciones nasales. Recordemos que una vez que ingresa el bacilo al torrente sanguíneo, esta se va a distribuir a través del cuerpo hacia la piel y hacia los nervios. En la piel va a formar los granulomas y en los nervios sucede algo muy particular. Se van a formar algunos granulomas que van a generar lesión en el nervio. Primero, el macrófago, una vez que ha fagocitado a la bacteria, la lleva hasta la neurona y ahí se van a agregar varios macrófagos que van a formar el granuloma. La superficie del granuloma tiene un componente fenólico, componente graso, que lo que va a hacer es inducir que los macrófagos produzcan grandes cantidades de óxido nítrico. Este óxido nítrico lo que va a hacer es dañar a la neurona, sobre todo a la mitocondria de la neurona, y eso va a destruir principalmente a la mielina. Por lo tanto, la neurona va a tener una enfermedad desmielinizante. Esto, si se sigue prolongando, destruye el nervio lesionado y lo que va a producir es una neuritis periférica. Esta enfermedad, como vemos en el mapa global, es una enfermedad de zonas tropicales y toda la franja ecuatorial de zonas subtropicales tienen como enfermedad la lepra, pero en el país, en nuestro país, básicamente está localizada en zonas de la selva. Esta enfermedad no constituye un problema de salud pública. Se ha visto que la mayor tasa de casos con lepra están ubicados en el departamento de Amazonas y seguido del departamento de Loreto. En el caso de Ucayali, en los últimos 5 a 7 años ha ido incrementando el número de casos en forma persistente, lo cual ha conferido que sea también una zona que hay que ubicar siempre los casos de lepra. En general, toda la selva, sobre todo la selva norte, es una zona susceptible de presentar casos de lepra. La lepra, nosotros la vamos a dividir en dos grandes grupos, la paucibacilar y la multibacilar. Y vemos que en el caso del Perú, la mayoría de los casos son multibacilares. Hay pocos casos paucibacilares, sin embargo, la tasa se mantiene dentro de lo esperado.
El periodo de incubación de esta enfermedad, como ya hemos dicho, es un germen lento, una bacteria lenta, en promedio es de 5 a 7 años. Ya hemos mencionado que la mayoría de los casos es en la selva, y para el Perú consiste en un reto tratar de erradicar esta enfermedad. ¿Por qué reto? Porque básicamente esta enfermedad está en una zona de difícil acceso, donde los servicios de salud no es lo más frecuente que pueden encontrar los pobladores, y por el estado educacional del paciente, que no lleva a pedir ayuda ni a ingresar al sistema de salud. La clasificación, básicamente, nosotros utilizamos la clasificación de Wiener-Joplin, donde vamos a tener que la lepra está considerada como un espectro de una enfermedad que tiene varios tipos. Por un lado, un extremo, tenemos la tuberculoide, y por otro extremo tenemos la lepromatosa. En el caso de la tuberculoide es cuando mi sistema inmunológico es suficiente para poder controlar la enfermedad y localizarla. Mientras que en el caso de la lepromatosa, mi sistema inmunológico es vencido frente a esta enfermedad, y por lo tanto la diseminación de la enfermedad es mucho más frecuente. Las lesiones en las cuales no tienen una forma determinada se llaman lepras indeterminadas, y pueden ir desde una lepra indeterminada del tipo tuberculoide a una lepra indeterminada del tipo lepromatoso. Según la OMS, y ya hemos visto en el esquema anterior, la lepra la clasifica en paucibacilares y multibacilares. Pauci significa poca cantidad, eso significa que voy a tener de unas 5 lesiones cutáneas, y multi significa varias lesiones, más de 5. Enfoquémonos en la lepra indeterminada. ¿Cuál es la manifestación más característica? Es la aparición de manchas. Estas manchas generalmente se presentan entre el 20 y el 80% de los casos, y tienen la característica de que son hipocrómicas en la mayoría de los casos, como vemos en la fotografía. Y no solo eso, sino que también son zonas anestésicas. El tamaño de estas lesiones es variable y pueden presentarse en cualquier área del cuerpo. En cuanto a la lepra tuberculoide, hemos dicho que tiene una inmunidad mediada por células normal. En la piel va a presentar ya no solamente las máculas, sino que también puede presentar placas. Y las placas pueden ser de color rojizo, parduzco, o incluso pueden ser hipopigmentadas. La forma puede ser indefinida, pero generalmente son redondeadas u ovaladas. Los bordes son bien marcados, son bien definidos. Uno puede determinar dónde empieza la lesión hipocrómica y dónde termina, mientras que en otras patologías que vamos a ver más adelante puede ser en forma de degradé. La infiltración de esta enfermedad lo que va a producir es una neuritis. Ya hemos dicho que esta neuritis empieza generalmente en el centro de la lesión y se va extendiendo hacia la periferia. Las lesiones en esta zona pueden cursar con alopecia. En cuanto al sistema nervioso, lo que ustedes pueden encontrar al examen físico es un nervio palpable, un nervio periférico engrosado, que algunas veces tiene nodulaciones. Esta es quizás una de las formas de lepra tuberculoide más típicas que pueden encontrar. Las zonas anestésicas ya hemos mencionado, e incluso ustedes en estas lesiones que vemos con bordes elevados hacia la periferia de color rojizo, en la parte central se ha puesto una aguja y el paciente no ha percibido ningún tipo de molestia. La lepra dimorfa o indeterminada que habíamos dicho puede ser borderline tuberculoide, borderline cuando no es muy claro su anatomía patológica, y borderline lepromatosa si se parece a esta. Ya hemos mencionado que la lepra lepromatosa tiene una inmunidad no mediada por células. Nuevamente, en la lepra lepromatosa lo que voy a tener son manchas hipocrómicas, hay un filtrado en la piel que es difuso, generalizado,
típicamente simétrico y sobre todo lo van a encontrar en algunas áreas especiales como en la zona de los cartílagos. Este infiltrado va a producir una deformidad del cartílago del pabellón auricular, produciendo nodulaciones. Y como los nódulos también están presentes en la piel, estos pueden ser aislados o agrupados. El tamaño es variable, puede ir desde pequeños hasta bastante grandes. Generalmente son hiperpigmentados y duros. La piel sobre estos se hace brillante, ¿no? Y son zonas anestésicas también. En el paciente, semiológicamente van a encontrar la maladrosis, que es la pérdida de la cola de la ceja, los compromisos de los nervios periféricos que ya hemos mencionado, hay destrucción del hueso propio de la nariz provocando la famosa silla de montar. El ojo puede tener compromiso mediante la iridociclitis, la iritis, la uveitis y puede producir lagoftalmos. La fase leonina es una de las características que ustedes les han enseñado en semiología y no es más que la presencia de nódulos en la piel de la cara, lo que hace al paciente semejar en un aspecto feroz que parece la imagen de un león. Por lo tanto, se llamó de esa fase leonina. En la orofaringe, la lepra lepromatosa puede afectar la laringe y el paladar, provocando alteraciones en la voz y en la deglución de los pacientes. En el tórax puede aparecer ginecomastia. En el sistema nervioso, que ya hemos mencionado, el daño es lento y progresivo. En el tracto respiratorio hay invasión de las mucosas, lo cual puede provocar dificultad respiratoria. En el genitourinario lo que se va a producir es atrofia testicular. ¿Cómo es que se diagnostica la enfermedad? Básicamente, cuando ustedes tienen la sospecha de un paciente con lepra, lo que tienen que hacer es un examen neurológico detallado. ¿Y qué es lo que tienen que evaluar desde el punto de vista neurológico? La sensibilidad táctil, la térmica y la dolorosa. Y tienen que registrar en sus dermatomas dónde está ubicado la lesión. Hay algunas pruebas que pueden utilizar para determinar si hay alteración de la función neurológica, como el test de la histamina. Recuerden que la histamina es una sustancia que va a producir la liberación, como dice el nombre, de histamina por parte de los mastocitos, y esto va a generar una reacción alérgica, una reacción inflamatoria. Por lo tanto, si yo pincho a una persona con histamina sobre la piel, inmediatamente se va a producir una zona roja que se va a ir extendiendo y va a formar una pápula. Esta pápula, abón o roncha, ¿no?, generalmente aparece entre los 30 y 40 segundos y generalmente tiene un tamaño de 1 centímetro. Eso es lo normal, lo que ocurre en una persona que no tiene esta enfermedad. Pero si yo aplico esta histamina sobre la piel de un paciente lepromatoso, no se va a presentar las 3 fases que aparece con histamina, es decir, la mancha roja, el aumento de la mancha roja y el abón o roncha que hemos mencionado. Entonces, esta es una forma de evaluar la función neurológica. Otra forma de ver la función neurológica es el test de la pilocarpina. Es un test que probablemente ustedes también ya les han mencionado, que puede utilizarse en los pacientes con diabetes mellitus o en los pacientes que tienen sudoración parcelar. ¿En qué consiste? Se administra más o menos entre 10 y 15 miligramos de pilocarpina sobre la piel, sobre la zona sospechosa, y la pilocarpina lo que tiene que provocar, ¿qué cosa es? Sudoración, una diaforesis marcada. Entonces, esto generalmente hace que el paciente moje su ropa y por lo tanto me está indicando que la función neurológica está indemne, sobre todo la función neurovegetativa. En el caso que tenga un paciente con lepra, esto no va a suceder. A pesar de la administración de pilocarpina, no va a haber sudoración. Por lo tanto, me está indicando que la función neurológica también está comprometida y me puede hacer me puede apoyar el diagnóstico de lepra.
Otra forma de ver es la reacción de Mitsuda. En esto ya no es tanto para ver la función neurológica, sino para ver la respuesta mediada por células. Lo que se utiliza, al igual que en el caso de la tuberculosis, solo que en la tuberculosis lo que nosotros hacemos es ponerle tuberculina, acá lo que hacemos es colocarle lepromina. Y al igual que en el caso de la tuberculosis, tiene que formarse un ABOC. Una vez que se ha formado el ABOC, yo digo que el paciente ha tenido contacto con la micobacteria lepra, lo cual no significa que haga la enfermedad. Lo único que me está indicando es que he tenido contacto con esta micobacteria, pero sí me va a indicar qué grado de resistencia tiene el paciente o no a la micobacteria. No es realmente una prueba diagnóstica, es una prueba indirecta, pero es una prueba que me va a indicar cómo está la inmunidad en el paciente. Otra forma de hacer el diagnóstico es mediante la biopsia. ¿Cuál es la zona elegida? Ya hemos mencionado que el pabellón auricular es una zona que tiene predominio en esta enfermedad, por lo tanto lo que hago es una compresión del lóbulo de manera que se congestione esa zona, se llene de sangre, y luego tomo una incisión con un bisturí y hago la extracción de una muestra. Lo puedo hacer mediante también un punch y obtengo una muestra. ¿Para qué es esa muestra? Para llevarlo a baciloscopía. Y comienzo a hacer un extendido, y al igual que en el caso de la tuberculosis, voy a clasificarlo por cruces. 0 significa que no hay bacilos, una cruz entre 1 y 10, pero por 100 campos, 2 cruces, 1 a 10, pero por 10 campos, 3 cruces de 1 a 10 por campo, 4 cruces de 10 a 100 por campo, 5 cruces de 100 a 1000 por campo y 6 cruces más de 1000 por campo. Entonces nosotros lo que vemos en este cuadrito es lo que le estoy diciendo. Es una enfermedad que tiene varios espectros. Por un lado tengo la lepra tuberculoide y por el otro extremo la lepra lepromatosa. Y este cuadrito me indica qué es lo que tengo que buscar en cada una de las etapas. Si tengo que buscar anestesia de las lesiones cutáneas, principalmente la tengo que hallar en la lepra tuberculoide o en la dimorfa tipo tuberculoide. Si es hipertrofia de los nervios, en cualquiera de las etapas. Y si es baciloscopía, básicamente lo voy a ubicar en la lepra dimorfa lepromatosa y en la lepra lepromatosa polar. Para el MINSA hay criterios epidemiológicos. ¿En qué consiste el criterio epidemiológico? Que yo tengo que vivir en una zona endémica, que tengo que tener un contacto intra o extradomiciliario con un enfermo de lepra. Hasta ahí va el criterio epidemiológico. El criterio clínico es que tengo que encontrar, ¿qué cosa? Lesiones térmicas y neurológicas que sean compatibles con lepra, es decir, lesiones térmicas anestésicas o infiltrativas en la piel, y en la parte neurológica, engrosamiento de los nervios. El segundo criterio es el bacteriológico, es decir, acá tengo que ubicar el bacilo de cáncer. Ya hemos dicho, eso lo podemos hacer mediante las biopsias o los cultivos de las biopsias. El criterio histopatológico es mediante la presencia de los granulomas con la bacteria o sin ella. Y el criterio inmunológico mediante las pruebas que hemos mencionado. El tratamiento, el Ministerio de Salud tiene una norma técnica que ha aprobado el tratamiento de la lepra y que consiste en dar según el tipo de lepra, si es paucibacilar o multibacilar. Para el caso de paucibacilares, el tratamiento es por largo tiempo. Esto generalmente se da hasta en 2 años y se dan en forma de blisters. Es un tratamiento, al igual que en el caso de la tuberculosis, supervisado. Pero debido a que la mayor parte de las personas viven en zonas de la selva de difícil acceso,
muchas veces se les da el tratamiento por largo tiempo, es decir, una forma autoadministrada, para que pueda manejarse esta enfermedad. El tratamiento básicamente consiste en el diaminodifenilsulfato, que es la dapsona, con rifampicina, en el caso de los niños. Y en el caso de los adultos, la dosis es mucho mayor, obviamente, pero sigue siendo los mismos fármacos, los mismos medicamentos. Perdón. En el caso de los niños puede utilizarse en algunas circunstancias la clofazimina en lugar de la DDS, la difenilsulfato diamino. Para los multivacilares agregamos al tratamiento con la dapsona, la rifampicina, aquí agregamos ya la clofazimina, ya no es O, sino es I, ya damos 3 medicamentos. En los niños se da la dosis según el peso, y acá les estoy dejando esa diapositiva, no es necesario que la memoricen porque, como estamos diciendo, no es una enfermedad frecuente, pero es necesario que conozcan por lo menos los nombres de los fármacos que se utilizan. Una vez que se ha dado el tratamiento, el Ministerio define como curado a un paciente aquel paciente que es multivacilar, que al finalizar el tratamiento de 2 años, 1 año o 2 años, según sea el caso, no tiene actividad de las lesiones y la baciloscopía se mantiene negativa. Es lo mismo que en el caso de una tuberculosis. El Ministerio define como falta de respuesta a los pacientes que durante 2 años tienen nuevas lesiones o las lesiones que ya tenían se han extendido. O, por otro lado, que la baciloscopía persiste y persiste con valores elevados. En esos casos, lo que se hace es un antibiograma y se ve cuál alternativa puede utilizarse para el manejo de estos pacientes. El diagnóstico diferencial que ustedes deben hacer con otras enfermedades va a depender del tipo de lepra que estamos enfrentando. Si yo tengo una lepra que el predominio de las lesiones son las máculas, entonces tengo que hacer diagnóstico diferencial con la tiriasis, con los nebus, con la dermatitis por contacto, la hipercomia posinflamatoria, las avitaminosis sobre todo por B, o las psoriasis activas o residuales. Y si tengo lesiones dérmicas con elevación, tengo que hacer diagnóstico con el granuloma anular, la esclerodermia, la micosis y las lesiones neurológicas con sífilis, lupus, tuberculosis cutánea verrucosa, la tinia y la neurofibromatosis. Y con eso acabamos el tema de lepra. ¿Alguna pregunta?